¿Alguna vez te has preguntado por qué haces las cosas que haces? ¿Por qué te atraen ciertas personas? ¿Por qué tomas las decisiones que tomas? El comportamiento humano es un enigma fascinante. En este podcast exploraremos las complejidades de la mente humana y desentrañaremos los misterios que hay detrás de nuestras acciones. Prepárate para desafiar tus creencias, aprender cosas nuevas y sobre todo para comprender mejor a ti mismo. ¿Cómo están, amigos? Me da muchísimo gusto saludarles. Aquí su servidor Ángel Hernández, transmitiendo al micrófono, a través del micrófono de 30 minutos de poder. Vamos a tener una pequeña plática el día de hoy. Se supone que no me debo de pasar de 30 minutos, de repente han sido 25 o quizás se va hasta 32 minutos, de repente cuando ya en la parte final todavía hay mucho que decir para no dejar el ciclo abierto, ¿no? Pero bueno, en fin, amigos, es el promedio 30. El otro día me preguntaron, Ángel, ¿por qué 30? ¿Qué significa? En realidad lo hicimos más que nada por la audiencia, ¿no? De repente quizás 15 minutos sería muy poco, pero también a lo mejor 45 minutos sería mucho, ¿no? Y entonces decidimos una media, 30 minutos. Fíjate que ese tema se le ocurrió a una amiga mía ya hace algunos años, porque decía que cuando platicábamos de repente terminaba con palabras de poder, ¿no? Pero era algo que hacía yo de una forma, bueno, o sea, sin darme cuenta, ¿no? Sin darme cuenta, quizás en mi afán por dar ánimo, decía que siempre terminaba con una frase de poder. Algunas eran mías, pero pues la gran mayoría, pues obviamente son tomadas de los grandes hombres que ya no están entre nosotros, como Clement Stone, quizás como algún filósofo con alguna sabiduría. Y esto, amigos, te lo comento porque se tiene que convertir en una rutina para ti, en el entendido de que quieres transformarte rehaciendo tu mente. eh, por dónde empezar, ¿no? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo tener un caudal de información dedicada y configurada y especializada para poder ayudar a mi familia, a mi pareja, a mi equipo? ¿Por dónde empezar? Siempre ocurre lo mismo cuando vamos a alguna ciudad, cuando estamos dando alguna conferencia, algún seminario. Siempre ocurre lo mismo. Me dicen, Ángel, ¿cómo empezar? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué tengo que hacer? Pues ahora te voy a platicar y creo que ya lo he dicho en algunas ocasiones, pero quiero que quede claro. Para poder tener una rutina de empoderamiento, para poder cambiarte, rehaciendo tu mente, empiezas desde pequeñas cosas. De ahí que viene la expresión pequeñas bisagras, ¿no? Dice Clement Stone, grandes puertas giran sobre pequeñas bisagras. Y yo le dije al revés, pequeñas bisagras detienen a una gran puerta. La gran puerta eres tú. Y tienes que hacer referencia a cada pequeño movimiento que hacemos para que nos ayude a movernos de donde estamos. Pequeñitas, muy pequeñitas bisagras son las que necesitamos. Y una de ellas es el de tomar la iniciativa de empezar. ¿Cuál es tu propósito? Muy probablemente no lo sabes. Y es pobremente aquella persona que piensa que su propósito es ganar mucho dinero, pues creo que está totalmente perdido. En realidad no funciona de esa manera. El dinero es muy necesario para comprar cosas, para quizás comprar hasta tiempo, ¿no? Para poder hacer todo lo que tengas que hacer. Pero hay personas que todavía se encuentran tan vacías que compran tiempo y entonces no saben qué hacer con ese tiempo. Entonces siguen acumulando tesoros, siguen haciendo dinero, siguen y siguen y siguen y entonces llega el momento ya en el hecho final de tu vida pues que no sabes qué hacer con tanto dinero. Y tú dices, yo quisiera ser así, yo quisiera tener dinero de sobra para cuando fallezca. Pero honestamente, amigos, no hay nada más satisfaciente que encontrar tu propósito. Cuando encuentras tu propósito, te das cuenta que no es el dinero,
te das cuenta que debido a que estás haciendo las cosas bien, el dinero es un valor agregado, vamos, va implícito en el éxito. Pero el éxito por sí mismo es efímero, viene envuelto en arrogancia, viene envuelto en soberbia, envuelto en egoísmo quizás. Entonces tienes que ir quitando cada capa para que quede el éxito verdadero y entonces puedas tener una claridad en todo lo que piensas, en todo lo que sientes para poder continuar adelante. Si ahorita ya tienes resuelta la parte económica, te felicito. Qué bueno, síguele. No te estoy diciendo que no trabajes. Hay que trabajar muy duro, muy bien. Pero para poder empezar a hacer una transformación, una metamorfosis de la cual hemos estado hablando en este podcast a lo largo de tantos años, ¿qué tenemos que hacer para poder de verdad iniciar? Déjame decirte que no todo el tiempo he grabado podcast. Ya tengo algunos años, pero hubo muchas veces en las que no tenía ningún tema, no sabía cómo continuar, no sabía cómo ser resiliente, no sabía si tenía algún sentido el abrir la boca, el empezar a platicar. De repente me subía al automóvil, fíjate lo que hacía, me subía al automóvil y me iba a un estacionamiento y entonces empezaba con mi live de Facebook y empezaba a hablar y hablar y hablar y hablar. No tenía idea de qué, porque no tenía claridad. Aún así tuve que aventarme, tuve que hacerlo. Hay gente que necesita saber cosas y esas cosas yo las sé. Y entonces empezaba a platicar y todo iba agarrando forma. Me di cuenta que hay una línea, hay una formación. Me di cuenta que tenía que tener un sistema. Entonces lo que hice acto seguido, después de no saber de qué hablar, fue tomar una libreta y empezar a anotar puntos importantes. ¿Qué le falta a la gente alrededor del planeta? No a mi gente, sino a la gente. También, ¿qué le falta a Ángel? ¿Qué no domina? ¿En qué tiene que trabajar o mejorar? Y ahí es donde empezó la magia. Cuando me di cuenta que había muchísimas cualidades que yo no había desarrollado, entonces dije, voy a atacar esas cualidades. Como por ejemplo, una de ellas es cómo manifestar quietud. Si me la llevo trabajando, si no compro el tiempo apropiado para mí, para mi familia, para mis hijos, para mi paz mental, entonces mucho menos iba a poder entender cómo funciona el comportamiento humano. Entonces, ¿cómo aprender a tener tranquilidad en la mente? Hace un par de días estaba platicando con un amigo mayor que yo y me dice, Ángel, ¿tú puedes dormir a mediodía? Digo, claro, puedo dormir a la hora que yo diga. Si tengo ganas a las 4 de la tarde de echarme una pequeña siesta, todo es cuestión de acostarme en la cama y cerrar los ojos y me duermo. Es más, no necesito ni siquiera acostarme en la cama. Puedo hacerlo desde un asiento, cierro los ojos y ya tengo mi quietud y entonces puedo tomar un sueño reparador. Y él me dice, es que eso yo no lo puedo hacer. Yo tengo que dormirme hasta altas horas de la noche cuando el sueño de plano ya es demasiado. Entonces puedo conciliar el sueño, duermo y duermo muy pocas horas. Entonces sí se tiene que hacer un trabajo personal para poder tener quietud y empezar a descansar, a vivir lo que realmente quieres vivir, que es estar contigo mismo en el presente. Me di cuenta que cuando una persona no duerme lo suficiente, es muy complicado que pueda desarrollar quietud. Entonces, para poder acomodar tu mente, necesitas primero acomodarla en una hoja de papel. Pero muy pocas personas están dispuestas a hacer eso. Sí, efectivamente. Me hablan de que les llegó el podcast, les llegó al corazón,
Y entonces pusieron en práctica 2 o 3 puntos, pero déjame decirte que de cada podcast que escuchas, nada más puedes explicar 3 minutos del podcast. No puedes explicar un poco más. ¿Por qué? Porque se te olvida. Eso está comprobado científicamente. Se nos olvida lo que aprendemos aunque nos guste mucho. Por eso necesitas acomodar las ideas primero en un papel antes de acomodarlas en tu cabecita. Te recomiendo que designes una libreta exclusivamente para 30 minutos de poder. O a lo mejor no para mi podcast, pon podcast meditativos, podcast de introspección, porque a lo mejor también escuchas otros y qué padre que lo hagas. Entonces empieza a tomar nota. Empieza a tomar nota de cosas que realmente te llegaron. Pero sobre todo, queremos crear un mapa mental de tu ser. Yo tuve que hacer un mapa mental de Ángel Hernández. ¿Qué es Ángel Hernández y qué no es? ¿Cuáles son las áreas que domina? ¿Cuáles son las áreas que no domina? Cosas que le gustaría quitar, cosas no deseables que le gustaría quitar. Y entonces empezamos a trabajar sobre eso. Sobre todo, amigos, en la parte que a veces o somos muy egocéntricos o quizás somos muy exigentes con nosotros mismos y no hay equilibrio. Esas personas que dicen es que yo soy muy perfeccionista, en realidad son las personas menos equilibradas. ¿Por qué? Porque obviamente aquí no hay perfección. Sí hay excelencia, pero eso es muy diferente de la perfección. Entonces queremos hacer las cosas bien. ¿Cuál es el punto medio? Bueno, vamos empezando. Y eso es lo que en este podcast estamos tratando de razonar. ¿Cómo empezar? ¿Cómo empezar mi meditación? ¿Cómo empezar mi introspección? ¿Cómo empezar a virar mi barco unos cuantos grados porque me di cuenta que no voy bien? Hoy por hoy, amigos, se le llama mentor a cualquier persona que quizás transmite algo. Bueno, una cosa es capacitar y otra cosa es desarrollar. Es muy diferente. ¿La información la necesitamos? Sí, claro, muchísimo. Te debes de capacitar todo el tiempo. Pero muchas personas se capacitan y se capacitan y se capacitan, pero no se desarrollan. Y por lo tanto necesitamos que exista un desarrollo en tu persona para poder hacer ese cambio. Hay personas que ganan muchísimo dinero pero jamás se desarrollan, únicamente ganan muchísimo dinero. Ángel, pero eso era lo que yo quería. Bueno, sí, en tu pobreza mental eso era lo que querías. Pero cuando una persona se empieza a quitar cada cáscara, por así decirlo, cada cáscara de esta humanidad tan imperfecta en la cual estamos transmitiendo o experimentando, más bien esa es la palabra, estamos experimentando esta realidad, tenemos que quitarnos esas cáscaras y no lo va a lograr únicamente el trabajar por dinero. O sea, eso es algo bien curioso. Dinero no es igual a vida. Sí, dinero es muy importante. ¿Por qué? Porque pues es el medio por el cual vas a tener muchísimas cosas. Pero eso no significa que ya te desarrollaste. No se trata, dice Jim Rohn, del $1.000.000 que ganas, sino en la persona en la que te conviertes. Sí, pero también puedes elegir no convertirte. ¿Estás hablando que puedes ganar ese $1.000.000 sin haberte desarrollado? Así es. A diferencia de lo que muchas personas piensan, la adquisición de un ingreso a través de cualquier método que tú hayas elegido, eso no significa que ya te desarrollaste. Mira, te voy a poner un ejemplo bien claro. Hay personas que lo único que hicieron hace algunos años fue comprar Bitcoin. Entonces se les ocurrió, despertaron, leyeron un artículo y dijeron, ah, mira, el Bitcoin es una moneda digital, está encriptada, está descentralizada, entonces vamos a comprarla. Y la compraron, ¿por qué? Porque a lo mejor no son tan conservadores, a lo mejor les sobraba 500 pesos y dijeron, bueno, voy a comprarla. Años después son multimillonarios, ¿por qué? Porque sabemos que el Bitcoin creció y creció y creció y creció y creció. Y entonces ahora son multimillonarios. La pregunta es, ¿dónde estuvo el beneficio?
fue meramente económico, sí, y eso es suficiente, económicamente hablando. Te pongo otro caso. Hay jovencitos, te estoy hablando aproximadamente en los 2000, que empezaron a prender una cámara en su habitación y empezaron a hablar al mundo entero. De alguna u otra manera, quizás estupideces, en su mayoría eran cosas efímeras. Y entonces mientras más estupideces hacían, se daban cuenta que más monetizaban. Y entonces se hicieron multimillonarios, pero con estupideces. ¿Crecieron mentalmente estos tipos? No, simplemente crecieron sus bolsillos, pero siguieron entrando en problemas y adicciones y complejos. ¿Por qué? Porque no se quitaron esas cáscaras que te tienes que quitar con el paso del tiempo, con esos golpes de la vida, con esas decepciones. Lamentablemente hoy ocurre lo mismo. El poder adquisitivo llega muchísimo más rápido que la madurez mental, que la transformación. Y entonces por eso hay mucho joven millonario, pero que no tiene una buena brújula. Siente que como ya tiene la capacidad económica, siente que ya logró el éxito en la vida. No, ha logrado un éxito financiero, pero todavía faltan muchísimas vertientes. Por eso te recomiendo que empieces, te recomiendo que en esta rutina, que de hecho es repetitiva, perdón, esta rutina es repetitiva, pero es efectiva. ¿Qué tienes que hacer? Mira, por ejemplo, en estos momentos, mientras estoy grabando este podcast, estoy viendo una playa divina, una playa hermosa. Me encuentro en la terraza de mi habitación, estoy viendo cómo limpian las albercas, veo como unas cuantas personas están caminando por la playa. Eso es divino, eso es hermoso, está padrísimo, 100% recomendable para tener quietud. Pero aunado a eso, siempre dentro de mi equipaje vengo armado hasta los dientes de libros, mi libreta, mi pluma, y forma parte de mis prioridades. Y fíjate qué cosas, cuando estoy platicando con alguien y dice un principio, un argumento, un pensamiento que me llega, que mi mente me dice, tema para podcast. Así me dice mi mente inmediatamente. Esa vocecita me dice, tema para podcast. Saco mi celular y lo escribo y lo almaceno y le pongo tema para podcast y el comentario de esta persona, ya sea una palabra de sabiduría o ya sea un problema que está afrontando. Y entonces ya tenemos una larga lista para continuar con esto, pero la emoción no es que en sí sea un tema para podcast, la emoción es que nos permite trabajar sobre ese tema, desmenuzarlo y que de alguna u otra manera nos ayude a quitar esta cáscara que nos abruma y que nos hace ser mejor personas, ¿no? En realidad necesitamos. ¿Cuántas cáscaras tendremos? Pues no te sabría decir. Algunos tenemos más que otras. Yo creo que yo tenía muchísimas y a lo mejor todavía me faltan muchísimas cáscaras por quitarme hasta que esté esa esencia que tanto necesitamos, esa parte blanda que todos necesitamos para la transformación. En fin, amigos, así se empieza, creando una rutina de cargar tu libro, cargar tu libreta, cargar una pluma y empezar a abrir los ojos sobre cómo está el mundo entero. Por otra parte, fíjate, estaba observando que me llegaban muchísimos reels a mis redes sociales, reels o videos cortos, donde hablaban de lo nefasto que es el gobierno de mi país. Y entonces comentarios y quizás noticias donde definitivamente decía, Dios, cómo necesitamos mejorar nuestro gobierno.
Pero me toca platicar con otra persona y me dice todo lo contrario y me da su argumento. ¿Y qué crees? Su argumento fue convincente. Me hizo ver que hay una guerra mediática en donde no le están permitiendo al gobierno en turno poder desarrollarse como es y se han enfocado en crear una idea completamente adversa a lo que realmente es nuestro gobierno. Me hizo dudar porque le digo, oye, todo lo que impera en redes sociales casi me convence de que sí hay un mal gobierno. Y entonces me dice, el consejo que me dijo esta persona es, observa el panorama completo, obsérvalo. No sigas a las redes sociales en ese tema. La verdad, soy neófito en lo que tiene que ver con temas políticos y sobre todo con chismes políticos, más bien. Eso es lo que te quería decir. Eh, Definitivamente dije, bueno, es cierto, necesito dedicarle tiempo porque de repente es agobiante el estar o el pensar que estás gobernado por un pésimo gobierno. Así se empieza. Principio de observación. ¿Cómo te encuentras físicamente? ¿Cómo mejorar un poco? No puedes mejorar si no reconoces que te hace falta mejorar. Si crees que ya terminaste, hasta ahí llegaste. Y tienes toda la razón. Si crees que puedes mejorar, entonces estás en la razón. Crees que puedes mejorar. Cualquier cosa que tú decidas. Sin embargo, ¿estamos de acuerdo que todos, absolutamente todos, venimos a corregirnos? Claro que sí. No hay persona que ya sea trabajo terminado. Al contrario, hay muchas más personas que ni siquiera han empezado su transformación. Simplemente respiran, simplemente viven, simplemente andan por la vida sin un propósito. Créeme que la respuesta a esa pregunta de cuál es mi propósito, en realidad no tiene respuesta. Para muchos, para la mayoría. Es que yo no sé qué hago aquí. Es más, es como ir por el camino. La vida es como un camino. Y de repente ves una piedra tirada, la puedes levantar, puedes jugar con ella, la puedes aventar. De repente hay un pequeño bache, lo puedes brincar o puedes caer en él o puedes jugar en él, pero tú continúas en el camino. A lo mejor hay una manzana tirada y entonces la levantas y te la comes. O no, dices, no me gustan las manzanas y la avientas, o qué sé yo. A lo mejor hay un animal que se te atraviesa en el camino y te asustas o se asusta y te echas a correr. En realidad, así vamos por la vida, no sabiendo hacia dónde nos dirigimos, no sabemos si ya llegamos porque no sabemos cuál es el destino, pero a la misma vez vas con incertidumbre de qué te depara en este camino. Cuando hay un propósito, ya sabes si te vas a detener en ese bache o no. Cuando hay un propósito, es decir, una meta de llegada, una, una forma de entender el por qué estás recorriendo ese camino, entonces vas a saber qué hacer con cada situación que se te presente en ese mismo. Así se empieza, entendiéndolo de esa forma. ¿Por qué es tan complicado, amigos? Bueno, porque nos han inculcado desde generaciones, es decir, desde nuestros padres, nuestros abuelos, quizás nuestros bisabuelos, pues simple y sencillamente nos encasillaron en la búsqueda del poder adquisitivo, nada más. Hay que trabajar. El padre de familia, el esposo, el varón, hablando de una familia tradicional mexicana, pues se le inculcó que era el proveedor. La mujer era la cuidadora, la mujer era la trabajadora, la que tenía que tener la comida lista, la que se levantaba antes para que el esposo tuviera su desayuno antes que se fuera a trabajar. Estamos hablando de siglos atrás,
donde el hombre pues se tenía que ir a las siembras, ¿no? Que era el modus vivendi de aquellos años. Se tenía que sembrar y cosechar y era complicado. Había pobreza en generalidad. De hecho, todavía se practicaba el acto de ser nómada en algunas civilizaciones de aquí, de nuestro país, para conseguir el sustento. Pero fue pasando el tiempo y ahora ya hay muy pocos agrícolas, muy pocos ganaderos, pero se sigue en la búsqueda del alimento, ¿no? Entonces ahora los padres van a las oficinas, ahora los padres tienen que ir a vender sus productos, qué sé yo, pero es exactamente lo mismo, están por la búsqueda del dinero para tener la protección para su familia, para él y su familia. Entonces se convierte también en algo engorroso y se nos van días completos. Cuando ya pestañeas, cuando ya estás cansado, cuando ya te sientas, te das cuenta que ya eres un tipo mayor, con un cuerpo atrofiado, y entonces tratas de conformarte de que hiciste las cosas bien. Y no, no estoy diciendo que lo hayas hecho mal. Pero la pregunta de repente ¿es todo esto lo que tengo que hacer? ¿Hay algo más? ¿Hacia dónde va esta vida tan efímera? ¿O nada más tenía que tener hijos y mantenerlos y vivir la experiencia humana y eso es todo? Te vuelvo a hacer este tipo de preguntas, amigos, porque me encuentro en situaciones que pese a que ya han pasado muchos años, este tema es recurrente. ¿Cómo empiezo? ¿Cómo me desarrollo? ¿Cómo puedo tener paz mental? ¿Cuál es mi propósito? ¿De dónde vengo y hacia dónde quiero llegar? Es complicado. Entonces debemos de entender esa parte que es muy importante, amigos. Cómo encontrar esa línea tan delgadita entre tener éxito completo y no solamente éxito financiero. Quería desahogarme. Fíjate que me siento muy contento porque el día de ayer estuve en un evento rotario muy bonito, me gustó muchísimo. Y entonces ya estábamos juntando nuestras cosas para irnos y llega el mesero y me dice, ¿le puedo hacer una pregunta? Le digo, claro que sí. Me dice el mesero, usted tiene un canal y usted tiene unas palabras. Todo el tiempo lo escucho, pero no sabía, no estaba seguro si era usted, me dice. Usted dijo algunas palabras que cambiaron mi vida. Y yo, caray. Me llamó muchísimo la atención porque en esa ciudad solamente he estado por segunda ocasión, nada más, y pues fue de una forma muy privada. Sin embargo, me da muchísimo gusto el alcance que ya tiene 30 minutos de poder. No solamente es hacia a un sentido, para un segmento de personas, no, en realidad es abierto, se ha compartido muchísimo y me siento contento por ello. Pero no sirve de nada si no empiezas. Y tú que me estás escuchando, quizás por primera vez o ya tienes rato escuchándome, créeme que si no empiezas, no va a servir de nada estos 30 minutos de poder. Esos minutos que me dedicas a escucharme no van a servir de nada. Tenemos que poner manos a la obra. ¿Cuál es tu propósito? En realidad, mira, trata de buscar un propósito bueno para empezar. Tienes que escribirlo. Tienes que ver con qué cuentas. En síntesis, con qué cuentas, en qué tienes que mejorar. Si sientes que no tienes que mejorar en nada o en muy pocas cosas, creo que necesitas más tiempo para meditar. ¿Por qué? Porque realmente siempre hay mucho en que mejorar, siempre. Y ese es un tema, amigos, que, híjole, estamos bien ocupados. De hecho, la gente, fíjate, me pide muchos libros de finanzas. Y le digo, no, no necesitas un libro de finanzas para ganar muchísimo dinero. No, necesitas transformarte rehaciendo tu mente. Palabras de sabiduría hacia ti y cómo lograr que hagan mella en tu corazón.
Eso es lo que necesitas. Y te vas a dar cuenta que a partir de ahí vas a tener un sentido objetivo de cómo generar riqueza, pero a la misma vez cómo transformarme. Y obviamente no les va a gustar a las personas. ¿Por qué? Porque te vas transformando. Y como te vas transformando, pues obviamente las personas ya no les agradan. Prefieren a la persona anterior porque ya estaban cómodos con esa persona. Entonces, cuando alguien crece moral, espiritualmente, empieza a ver así como esa apatía de, no, me caes muy mal, como ya eres selectivo, como ya puedes tomar tus propias decisiones, como ya no sigues a la manada, entonces es incómodo para las personas. A mí me gustaba cuando ibas a todos lados con todo mundo y levantabas la mano porque todos levantaban la mano. No, pero ya eres un ser pensante y eso te va a permitir tener la objetividad de la vida. Y eso es bien bonito. Así se empieza, amigos. Observa, medita y trata de hacerlo una y otra vez, las veces que sean necesarias. Créeme, porque se nos olvida muy rápido. Te mando un abrazo y nos vemos en la siguiente transmisión. No olvides suscribirte a 30 Minutos de Poder para no perderte ningún episodio. Comparte tus comentarios y preguntas en nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo episodio.